Me place darles la bienvenida a una edición más de su programa Una cita con la historia, programa que es patrocinado por el Ministerio de Cultura y la Dirección del Monumento a los Héroes de la Restauración, el cual cuenta con el auspicio generoso del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, quien nos cede mes tras mes los espacios aquí de su estudio que tienen en el canal 54 de Radiovisión Educativa. En esta oportunidad, siendo el mes de abril un mes muy importante para la plástica nacional, particularmente por una efeméride importantísima que tiene que ver con el fallecimiento de uno de nuestros artistas plásticos más sobresalientes. En este caso, estamos refiriéndonos a Jorge Octavio Morel Tavares. Bueno, mencionando ese nombre así de primera impresión, decimos, pero ¿de quién se está hablando aquí? Ahora, cuando decimos Georgie Morel, ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando. El 14 de abril del año 1979, él fallece. En este año se está cumpliendo, en el mes de abril, un aniversario más de su fallecimiento. Y dada su trayectoria vital para las artes plásticas dominicanas, queremos tratar de manera puntual a este pintor, que inclusive nosotros en el Monumento a los Héroes de la Restauración le tenemos un busto o una estatua, más bien, donde él figura en la plazoleta de la información. Es decir, que muchos visitantes ven ahí la figura de Georgie Morel y se preguntarán, bueno, pero ¿y por qué está ahí? ¿Por qué se le da esa relevancia a este pintor? Puede preguntar a algún turista o algún ciudadano que no lo conozca. Por eso hemos invitado en esta oportunidad a nuestro amigo Braulio Rodríguez, quien, aunque su área de experticio es la economía, es un brillante economista, pero en el área del sentimiento, de su pasión, está el área de las artes. Él colecciona obras de arte y también hace críticas de arte muy puntuales. Y por eso lo hemos invitado en esta oportunidad para que nos hable sobre Georgie y particularmente por un aspecto también. Él fue muy amigo del hijo de Georgie, Georgito Morel, quien falleció a principios de año, y realmente tiene mucha información sobre Georgie, muy valiosa, que va a poner ahora a consideración de nosotros. En esta primera sección vamos a hablar de Georgie como ser humano, su origen aquí en la ciudad, su labor como maestro y demás. Y luego vamos a pasar a los aspectos puntuales de su obra pictórica. Así que muchas gracias, Braulio, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a nuestro programa. Gracias a ti, Marlon, por la invitación. Me siento más que contento de compartir contigo este espacio sobre memoria histórica, donde tú dedicas un mes, cada mes, a algo importante que ha sucedido en términos de efemérides de la sociedad dominicana. Nos sentimos más que contentos de estar contigo para hablar de uno de los íconos más importante de la plástica dominicana, Georgie Morel. Entonces tenemos a un santiaguero, un pintor nacido aquí en el 1906, en septiembre de 1906, y que nace en un entorno que influyó mucho en su obra. ¿Puedes mencionarnos ese aspecto que influye mucho en el artista? El caso de Georgie Morel es muy particular. Él nace un 25 de octubre del año 1906. Esa primera década del siglo XX es muy, muy importante para la historia dominicana, para la poesía, para la política, para las artes plásticas. Fíjate que nace Bosch, nace Balaguer, nace Georgie Morel, ya nace Manuel del Cabral. O sea, es un conjunto de hombres que nacen en esa primera década del siglo pasado, en donde se conforman una serie de situaciones en donde yo no puedo extraer a Georgie Morel de su medio, no puedo extraerlo porque, como decía Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias. Habíamos pasado por momentos difíciles después de la muerte de Lilis, y poco tiempo después llega Moncácer, en donde trae como resultado un tipo de guardia muy particular, la guardia de Mon, y los desbarajustes que se suceden a partir del año
1911, con la muerte trágica de Moncáceres, trae como resultado una invasión a la República Dominicana. En este entorno es que nace y comienza a desarrollar la infancia de Giorgi Morel. Ahora, ¿qué sucede? La parte patriótica que se da con la invasión de 1919 influye mucho en la mente de este niño, en donde su detonante principal, porque mientras otros van a las armas, como lo de la Barranquita, por los lados de Mao, Esperanza, mientras otros patriotas toman armas, él lo que toma es el pincel, el dibujo, para dar a conocer al mundo nuestra, en términos gráficos, porque viene siendo una especie de cronista de la sociedad dominicana, él toma el pincel. Un niño genio, podríamos decir que su infancia, el desarrollo de su infancia, en un hogar más o menos, en cierto modo acomodado, diría yo, de Giorgi Morel, porque médicos, costumbristas, poetas, en ese medio es que se da Giorgi, que crece, pero el sentimiento patriótico de él es importante destacarlo y creo que no ha sido profundamente estudiado. Y en consecuencia, este niño que refleja desde su infancia con un dibujo muy particular que llama mucho la atención a los estudiosos y biógrafos de Giorgi Morel, es la dulce casita. La dulce casita en el patio de su casa, donde él da a conocer también sus genialidades, porque con velas y con sombras, él comienza a hacer como si fuesen obras de teatro. Entonces está mostrando su genialidad. Quizás él mismo nos dice, cuenta que era un niño como distraído, enfermizo, pequeño con respecto a los demás niños de la época. Pero sin embargo su mente era una caldera en ebullición en cuanto a la creatividad. Y en este medio es que su infancia se desarrolla, pero hay que destacar, Marlon, que Giorgi Morel, al pintar la dulce casita, da un paso importantísimo en la plástica dominicana, porque desde niño él comienza a identificarse con lo propio de su país, con las características de su país, con las cosas de su país, y hay un antes y después a partir de ahí, porque se perfila como todo un pintor que trasciende y que en cierto modo evoca una parte muy importante que se estaba dando desde años antes con el movimiento modernista. Así que él rompe con la tendencia europeizante, ¿verdad? Sí, con la parte sí romántica, europeizante, y comienza a presentar como una forma como cronista al pueblo dominicano. Entonces, ese es un aporte. ¿Quién le enseñó? Fíjate, ¿Autodidacta? Hay quienes hablan de Giorgi como autodidacta, pero recuérdate que Apolinar y Kiko eran pintores también. Pero hay otra persona que pudo haber influido mucho, porque ya dominaba más la técnica de la pintura, que es Juan Bautista Gómez, que también él tiene contacto con él. Y hay una persona muy importante en la vida de Giorgi Morel, que hay que decirlo, porque a través de él, como él tenía unas relaciones con Francia, como había sido una persona que había estudiado bastante y que era, vamos a decir, de la persona más acomodada de la ciudad. Yo me refiero a Manuel Grullón. Él también le traía las pinturas, los estuches para él pintar, y también él como conocedor de la pintura pudo enseñarle a Giorgi Morel. Fíjate que en ese tiempo no teníamos escuela
de pintura en la ciudad de Santiago, pero sí había pintores, lo que quiere decir que Giorgi estuvo a su disposición dentro de la época personas que sabían de pintura y que le trazaron el camino. Ahora Giorgi como genio supo abrirse paso y podemos decir que cultivó los movimientos pictóricos más importantes de la época. Y como genio en este sentido, no se circunscribió todo para él, sino que creó una escuela. Es decir, creó una escuela, una línea de pintores influidos por él, pero hay un detalle también que se dedicó a la docencia como maestro. Sí, fíjate, hay partes importantes dentro de la historia de Giorgi Morel. Yo digo, bueno, su primera pintura marca por el año 1914, por ahí, marca su tendencia. En el 1915, ya teniendo unos 9 años, él pinta uno de sus dibujos más importantes, yo diría, que es la dicha, que es un taller de zapatería donde él comienza a dar esos pasos, ¿no? Sin embargo, quiero decir que todo ese modernismo, porque podemos decir casi sin temor a equivocarnos, que el modernismo dentro de la plástica comienza con Giorgi Morel. Comienza con Giorgi Morel, uno de los pioneros más importantes del modernismo. Junto con Colson. Con Jaime Colson, Suro, con quien participó en exposición por el año 1939 en los Estados Unidos, porque esos son también 3 pintores básicos en la plástica dominicana, y hay un venezolano que no puedo dejar de mencionar, que tuvo mucho renombre aquí en el país, que es Abelardo Rodríguez Urdaneta, que aunque ya estaba un poco entrado en edad cuando Giorgi comienza a explosionar, ellos influyeron mucho. Entonces, él en los años 30, él en Santiago pone una especie de academia de pintura, y de ahí salen pintores de renombres importantes, Negro Disla, Guillo Pérez, Rosa Tavares, Clara Ledesma. O sea, él transmite esos conocimientos, pero hay otro detalle importante que tú mencionas, que es la escuela de Santiago. Yo creo que es la primera escuela que funda una escuela con muchos seguidores, y esos seguidores no se han olvidado del maestro. No se han olvidado del maestro por la sencilla razón de que la impronta de Giorgi Morel ha impactado la sociedad dominicana de tal manera que muchos pintores hoy en día siguen esa trayectoria. Uno tiene a Ubaldo Domínguez, uno tiene a Claudio Pacheco, o en cierto modo Víctor Chevalier, Ramón Rosario, Hugo Mata, Eusebio Vidal, que siguen esa trayectoria, porque es una escuela que se mantiene viva en la sociedad dominicana, y no solo ha sido la primera, sino la de más permanencia, la que nos identifica prácticamente en el espacio universal. Hay que también mencionar que ya luego, aparte de su escuela particular que la tenía aquí en el año 33, luego pasa a formar parte de la Escuela de Bellas Artes como maestro, como subdirector, director también de Bellas Artes a nivel nacional, porque residió en Santo Domingo un tiempo. Es decir, que su preocupación por la formación de esa camada de generaciones y pintores futuros fue siempre constante. Así que no se reservó el conocimiento para él, y eso realmente lo destaca como un artista que crea escuela y que su influencia es palpable todavía en los artistas contemporáneos que tenemos aquí en la ciudad. Correcto. Cuando él llega a Santo Domingo, por la década de los 40, se da un movimiento muy importante en la República Dominicana, que son muchos artistas que llegan al país, como resultado de la Guerra Española, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, que se dan esas situaciones, y Giorgi Morel
comparte con grandes maestros europeos. Y no tan solo comparte con grandes maestros europeos, sino que también llegan a Santiago. El monumento, donde tú eres una persona de primera línea hoy en día, como director del monumento, ahí están los frescos pintados ahí. Y en esos frescos, de alguna manera u otra, muchos pintores dominicanos de la época se hacen presencia. Y ahí, aquí en Santiago, también se da una particularidad. Es que la Escuela de Bellas Artes de Santiago, quien la funda es Giorgi Morel. Es Giorgi Morel quien funda la Escuela de Bellas Artes de aquí de Santiago, lo que quiere decir que como maestro, como transmisor de conocimiento, como que dejó un legado importante en la sociedad dominicana de las artes plásticas, como maestro Giorgi Morel fue un eje fundamental. Bien, entonces ese aspecto que hemos tocado ya de su vida familiar, del entorno donde nace, las cosas que hace, cómo fue maestro, son muy importantes para ahora pasar al aspecto detallado de su obra, de su pintura. Vamos a hacer una pausa en este momento para en la próxima sección entonces entrar de lleno en esa parte ya de si fue costumbrista o impresionista, como también se le considera. Así que no se vayan de ahí, vamos a mantenernos en sintonía para la segunda parte de este programa. Monumento a los héroes de la Restauración, patrimonio cultural, museográfico e histórico, símbolo que nos identifica como cibaeños y dominicanos. Conócelo. Bien, continuamos con su programa Una cita con la historia, el cual está tocando ahora la figura de Giorgi Morel en un aniversario más de su fallecimiento, el 14 de abril del año 1979. Y ya habíamos tocado en principio estos temas relacionados con el entorno donde él nace, los motivos que lo llevaron a pintar, el tinte nacionalista, el cómo él destaca más a su pueblo, a las personas humildes, anónimas de su pueblo en sus obras. Y ahora vamos a detallar un poquito sobre el estilo que lo hizo sobresaliente y que ha influido en muchos pintores de la actualidad. Entonces se ha hablado del costumbrismo por los motivos que o impresionismo, porque también hay esa línea. Para hablar de Giorgi Morel en el contexto amplio, en cuanto a su estilo, en cuanto a su... hay que tomar en consideración que la pintura y la plástica se parece un poco a la ciencia. Giorgi y yo hablábamos siempre de la afinidad que había entre un genio pintor y un genio de la ciencia, porque crear un movimiento a nivel científico es difícil, crear teorías, eso es muy difícil, muy difícil. Así sucede con la plástica. Yo no puedo decir que, siendo justo, que Giorgi Morel creó un movimiento, pero sí puedo decir que es el primero, de los primeros, que introduce el modernismo en la pintura dominicana, y en ese modernismo rompe una serie de trabas que habían, vamos a decir, anacrónicas, porque en paisajes caribeños tan influidos por el sol, donde los colores son tan vívidos los colores, usted tratar de extrapolar la parte europea a esta isla, como que está fuera de todo. Entonces, cuando él comienza a pintar los motivos campestres, las campiñas ibaeñas, el pordiosero, uno de los pordioseros más famosos que pintó fue a Toñé, a que le decían el pordiosero, otro de manera despectiva le decían el baboso, donde él lo pinta en una serie de varios cuadros. Él comienza la parte costumbrista, pero a la vez introduce el modernismo en la pintura dominicana. Pero dentro de esos movimientos,
él no queda ajeno al impresionismo, porque hay muchas notas impresionistas en sus obras. Creo que hay más impresionismo, pero lo maneja como los europeos, pero extrapolándolo a la República Dominicana, extrapolándolo más que a la República Dominicana, al Cibao que tanto amó, al Cibao que tanto amó, con sus campiñas, con sus flamboyanes, con sus pordioseros, con sus zapateros, sus albañiles, sus burros, sus marchantas. Él toma todo eso y se convierte en el cronista visual más importante. Pero él no es ajeno al cubismo, él no es ajeno al abstraccionismo, él no es ajeno tampoco al expresionismo, él no es ajeno al surrealismo, porque pero con su toque muy personal, Marlon. En ese contexto, uno no puede ubicarlo como defensor a ultranza. No, Giorgi Morel abarca y toca con esos movimientos que se dieron durante su permanencia importante como pintor. Pero este era un hombre que cuando en el año 1932 hace su primera exposición con unos 50 cuadros en la Sociedad Nosotras, donde Tomás Hernández Franco hace una reseña y toma y ve el poder expresivo y la forma en que la parte de la costumbre dominicana se toma en cuenta, lo resalta. Hay una anécdota que Abelardo Urdaneta, cuando ve a este muchacho joven pintando con tanta propiedad, se acerca a él y le dice: joven, estoy impresionado con su arte. Usted, hijo de personas acomodadas. Y dice: bueno, mis padres son comerciantes, esto, lo otro. Le dice: mire, lamento decirle que usted se va a dedicar a la profesión de la miseria, porque vivir del arte no es fácil. Y yo recuerdo cuando me pongo a pensar en esta anécdota que le dice Urdaneta, que ella estaba entrado en edad. Recuerdo a la hija de Giorgi Morel y Lonca, que dice que su padre todos los días pintaba. Y él hacía el cuadrito para mantener a la familia. En momentos difíciles de él, recuérdate que después pasó a ser profesor de Bellas Artes, luego pasó a Santo Domingo, luego le dieron una beca, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 47, ganó medalla en el año 1939. La Bienal. Ganó la Bienal en el 52, de aquí, primer lugar. Y él tuvo en contacto con los pintores norteamericanos de los años 40, tuvo contacto directo. Esto le dio mayor esplendor y mayor categoría como pintor, y sus trazos fueron geniales. Esos trazos geniales dan como resultado que en el año 54 él ganó con a quien Cuquito Peña le dice el Giocondo dominicano, el cibaeño. El cibaeño es la impronta más importante de Giorgi Morel, y según Cuquito debiera ser como el Giocondo dominicano, en el sentido de que el cuadro es tan importante, y fue tan alabado que hay como una especie de cuento urbano con relación a ese cuadro, que yo lo voy a compartir contigo ahora. Se dice que cuando Trujillo supo que ese cuadro había ganado el primer lugar, donde participaban muchos de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, donde él pinta a una persona que era conocido de él, porque él lo toma como modelo, según me cuenta Giorgito. Y cuando él gana este premio, Trujillo pide que le traigan el cuadro para verlo. Me gustaría ver ese cuadro.
Pues mira, después de mucho trajinar, porque el cuadro tenía que quedarse en la OIT, según Yoyito, el cuadro lo traen al país y él le dice a Yoyi, dame una réplica exacta de ese cuadro. Hicieron la réplica y el cuadro luego, el de la réplica, Es que está en Estados Unidos, en la OIT. Eso fue que mandaron, según me cuentan, según me cuenta el hijo. Entonces, tenemos la oportunidad que en el Museo de Arte Dominicano está el cibaeño, que en el año 2006, con motivo del centenario de Yoyi Morel, aquí se hizo una exposición importantísima y yo tuve la oportunidad de ponerle la mano al marco del cibaeño, porque estaba bien vigilado por militares, pero me permitieron ponerle la mano y yo prácticamente lloro cuando vi el cuadro. Y tengo una especie de ese cuadro, lo tengo firmado por su hijo a nivel pictográfico, donde lo tengo en mi casa, como una especie de copia. Y tengo una profunda emoción, siento. De modo que yo entiendo, Marlon, que Yoyi Morel no podemos etiquetarlo con un movimiento, porque hay una parte también que quiero destacar, que Yoyi Morel, todos sabemos, y es muy sabido en Santiago, que él empinaba el codo, como decíamos nosotros. Y decía Leo Madera, que fue una de las personas más asiduas, que Yoyi decía que él siempre había tratado de ponerse loco, pero no lo había conseguido. Porque él tenía una profunda admiración por Dalí, Salvador Dalí. Uno le ponía a Dalí, le ponía a Picasso, él definitivamente se iba por Dalí, porque Dalí era muy explosivo, sus cuadros estaban llenos de una genialidad tremenda. Sin embargo, él tenía una admiración por Picasso un poco más lenta, pero en un momento de su vida donde hay unos cuadros en personas de aquí de Santiago y entre médicos que lo atendieron, porque tuvo un momento de delirio tremens como resultado de la ingesta de bebida, y estuvo en manos de médicos. Y hay unos cuadros que yo espero que un día el pueblo dominicano tenga acceso a ellos, porque retrata una parte oculta de la vida de Yoyi Morel. Yo he tenido la oportunidad de verlos, no me han permitido publicarlos, pero en esos cuadros hay toda una pasión, una impronta, unos trazos que describe un Yoyi Morel muy diferente del que nosotros conocemos. Yo espero que tanto el gobierno dominicano como los coleccionistas que tienen esos cuadros, que lo den a conocer al público. No, seguro. Llegará el día en que cuando en la ciudad tengamos un museo de arte moderno, ya está bautizado con el nombre de Yoyi Morel. El pueblo dominicano tiene derecho a conocer esas obras, y están, lo importante que están. Así también yo tengo un artículo que no lo he publicado todavía, sobre esa etapa de Yoyi Morel, donde él también tiene algo muy importante, que él pintó ciego, porque él le dieron perdió la vista en un ojo, a él le dieron cataratas también. A él le dieron 2 derrames. En uno perdió la visión de uno y con la catarata pierde también la vista, y él así pintaba. Increíble. Él así pintaba. El asunto es, antes de terminar, que él, el día de su muerte, él pidió pincel, él pidió en qué pintar, porque era un hombre no tan solo que vivió del arte, sino que sentía el arte que le daba vida, y él
prácticamente moribundo. Así es. Tiro trazos. Todavía se conserva en la Sánchez su espacio donde pintaba y donde estaba su casa. Y ahí está el cibaeño también. Ahí está. Está Una réplica. Ahí. una réplica del cibaeño. Entonces, muchas gracias, Braulio, por contarnos estas anécdotas, por presentarnos este esbozo sobre este artista nuestro, que merecería mucho más tiempo para detallarlo. Pero estos aspectos, estas pinceladas, de seguro van a contribuir a despertar la curiosidad de la gente por querer saber más sobre Georgie Morel, a quien le estamos dedicando este programa de Una Cita con la Historia. Así que muchas gracias, Braulio, muchas gracias, amigos, por su sintonía de siempre, y será hasta un próximo programa de Una Cita con la Historia.